Luján Cambariere, periodista, editora Suplemento M2. Hoy nos va a hablar sobre el alma de los objetos. Bueno, muchas gracias. Yo soy Luján Cambariere, soy periodista especializada en diseño. Siempre me gusta aclarar por qué elegí la carrera que elegí. Yo creo que todos nacemos con un don particular. A veces ese don está definido no por la profesión o la vocación de cada uno. A veces no es tan literal. Yo elegí el periodismo porque me encanta la primera acepción que tiene la definición del comunicar, que no sé si sabían que es poner en común, algo como tan básico y que está relacionado con esa palabra, y es lo que siempre desde que empecé mi carrera me interesó. Yo, durante muchos años tuve un micro solidario en Radio Continental que se llama Solidaridad al Día, que trataba sobre distintas temáticas sociales y problemas sociales, desnutrición, todo lo relacionado con educación, con la niñez, ¿no? Con distintos problemas de discapacidad. Y en paralelo editaba el suplemento Metro Cuadrado del diario Página 12, que por ahí conocen. En paralelo digo, y desde hace 17 años. Entonces un poco medio en chiste y bastante como real para la gente que me escuchaba en la radio hablando de temáticas sociales y de temas generalmente muy angustiantes y preocupantes, y después me leía en el diario escribiendo de diseño, algo tan frívolo, tan tonto, ¿no? Que no le importa a muy poca gente, y al revés, la gente que era fanática de mi suplemento, que le encantaba el diseño, y después ¿puede ser que te escuché en la radio hablando de temas solidarios y sociales? A vos, como diciendo a vos que escribís de diseño. Entonces, un poco, siempre digo en chiste, pero bastante real, me dediqué a investigar el aspecto social del diseño. A mí como periodista el diseño siempre, y me olvidaba, y soy editora de una revista que se llama Barzón, que es de diseño también, pero siempre como una mirada bastante particular. Siempre lo que a mí me interesó básicamente es la persona que está detrás del objeto del diseño. O sea, siempre digo un poco en chiste también al costado, alrededor, ¿no? Lo que a mí me importan son básicamente las personas. Y por eso me pasaba que el diseño me parecía apasionante, nunca le encontré como nada de frívolo, siempre me pareció crucial. Para alegrar nuestra vida y para solucionar problemas, siempre lo entendí desde ese lugar. Sí, lo que me pasó es que verdaderamente nunca encontraba en los libros de diseño como respuestas a esa mirada que yo tenía del diseño, ¿no? Y de la persona en relación con los objetos. Entonces me puse a investigar más desde el lado de la antropología, ¿no? Y ahí empecé como maravillosamente a encontrar en un montón de antropólogos, también en filósofos, un montón de respuestas para la disciplina que a mí me gustaba, que era el diseño, ¿no? De a poco, al principio lo que empecé a hacer fue relacionar al diseño con los valores humanos, ¿no? Con los valores de la vida. Así que lo primero que empecé a investigar muy fuertemente es, no sé cuál consideran ustedes como el primer valor así fundamental, pero a mí me pareció que era el amor y los vínculos, algo que siempre a todas las edades nos importa, ¿no? Estemos o no enamorados o por el amor a nuestros hijos. Entonces empecé a buscar qué relaciones tenía el mundo del diseño con el amor, sobre todo por los objetos. Entonces, ¿por qué nos gustan ciertos objetos? ¿Por qué los amamos? ¿Por qué son importantes? Y ahí enseguida surgió, ¿por qué es importante el diseño, ¿no? En realidad siempre tachado de frívolo, conociéndose tal vez un 10% de su dominio, ¿no? Y capacidad. O sea, generalmente siempre he visto como algo que se refiere a la estética o a lo formal, ¿no? Cuando en realidad si pensamos yo siempre explico para la gente que no sabe que diseño es desde una cuchara hasta un avión, pasando en el medio por instrumental quirúrgico, transporte, o sea, los alcances del diseño son infinitos
para los que amamos el diseño nos gusta pensarlo, por lo menos a mí, en lo que hace a la salud, al transporte, por ahí, ¿no? El diseño, cómo actúa en ciertas tragedias o problemas, ¿no? Un diseño realmente que colabore con las personas. Por otro lado, el diseño puede ser bueno y malo, eso es clave, ¿no? Hay muchos autores, ustedes son estudiantes, ya los van a estudiar seguramente, Víctor Papanek, él decía que dentro de las profesiones más peligrosas del mundo se encuentra el diseño, después de los publicistas, porque él decía que, bueno, justamente un diseñador que va a crear un auto que va a una velocidad extrema y que produce un montón de muertes es alguien como súper peligroso para el planeta, así como también el diseño puede transformar vidas y puede cambiar realmente realidades, ¿no? Entonces, de nuevo, de frívolo, digamos, el diseño no tiene nada, nos atraviesa a todos. Una definición básica de diseño es generadores de interfaces, ¿no? Creo que si yo les hago como un juego de decir desde que se levantaron hasta que se acostaron, cuántas veces estuvieron intermediando con objetos, es súper obvio, ¿no? Desde que me levanto, me lavo los dientes, voy, me subo a un colectivo, a un auto, almuerzo. O sea, en todo momento esta famosa interfaz, este intermediario que es el diseño en nuestras vidas, es clave. Entonces, bueno, por ese camino de los valores humanos y del amor, digamos, hacia los objetos, empecé concadenadamente a trabajar sobre otro valor que tiene que ver con el diseño y sobre todo con la vida, que es el juego en la niñez. Me interesaba muchísimo todo lo que tenía que ver con cómo se crea una idea, cómo nacen las ideas, cómo uno experimenta, ¿no? Y sobre todo, bueno, no encontraba de nuevo, parece que tengo un problemita con ciertas, cuando investigo con ciertas cosas establecidas, es como que en los pedagogos me parecía como súper conocido, tal vez más obvio, y sí en el budismo, aunque resulte extraño, siempre como estos caminos colaterales que me hacían llegar al diseño, me pareció sumamente interesante. Dentro de los budistas, Daize Suzuki, se los recomiendo, es un pensador que él es como que el que trae el budismo a Occidente y de alguna manera nos lo traduce. Y él tiene esta frase que es hermosa, no sé si alguna vez la escucharon, que básicamente él dice que el ser humano es una máquina de pensar, pero sus mejores obras las realiza cuando no piensa, ¿no? Y eso generalmente sucede cuando uno es niño. Cuando uno es chiquito, generalmente ustedes recuerdan, varones, niñas, que una caja se convierte en un auto, en un camión, uno no tiene miedo, no tiene prejuicio, no tiene que darle explicaciones a nadie, digamos. Entonces, lo que dice un poco Suzuki es que en realidad nosotros deberíamos restablecer esa condición de niño, sobre todo si elegimos una carrera como la comunicación y el diseño, ¿no? No tener prejuicios, volver a experimentar, equivocarse. Y bueno, y ahí me metí de lleno en un mundo que para mí es apasionante, que tiene que ver con un poco, yo lo digo a lo bruto, parar la cabeza, cortarla y trabajar con las manos, ¿no? Y lograr que la inteligencia, al revés de lo que muchas veces pensamos, pase de las manos a la cabeza, ¿no? Generalmente cuando uno está, no cuando están estresados con proyectos de la universidad, pero cuando están relajados trabajando con técnicas y materiales, o lijando, o taladrando, o trabajando, no sé, la madera o estampando, no pueden estar pensando en otra cosa. Es como que es una meditación, como se llama, activa en un punto, ¿no? Entonces, ahí di con este otro valor que me permitió ir llegando a otros, ¿no? Y siempre también por el lado un poco de la antropología. Así me puse a investigar con el tiempo, viniendo del amor y el juego en la niñez. Bueno, me pregunté cuál era otro valor esencial de la vida, para mí fundamental, y ahí pensé que, bueno, si había hablado del amor y del juego en la niñez, otro valor importante era el celebrar, ¿no? La celebración, que a veces los argentinos somos tan de olvidarnos un poco, medios melancólicos o tangueros. Y bueno, y ahí empecé a investigar de vuelta antropológicamente qué era la fiesta. Y ahí descubrí algo que, de nuevo, para mí, para el diseño es oro en polvo, ¿no? Ahí elegí a Mircea Eliade. Siempre me encanta citar a las personas que le han ayudado como en su camino a investigar porque son fundamentales. Y él es un mitólogo que, bueno, él investigó muchísimo todo lo que tiene que ver con el mito, el rito, y él explica básicamente que la fiesta es la puesta en acto de un mito, de un rito. Entonces, cuando los pueblos originarios estaban cansados, o sea, estaban caóticos, o cuando tenían problemas específicos que, bueno, no llovía, tenían sequías, tenían problemas, ellos celebraban. ¿Y en qué consistía esa celebración? En vestirse, maquillarse, hacer objetos especiales. Entonces, en definitiva,
Mircea Eliade me da, digamos, otra herramienta como básica para el diseño, ¿no? Bueno, esta cuestión de la idea original, cómo, de dónde crea el que crea, ¿no? Bueno, cuando estamos gastados, vamos a esa idea original para mí, que es hacer como mi propio mito, mi propio rito, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge todo lo que tiene que ver para mí con la copia o la coincidencia en las ideas, ¿no? Si el diseñador crea algo nuevo, bueno, en un punto es un poco un dios. Vieron que están un poco de moda los comunicadores y sobre todo los diseñadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay en esto egocéntrico de crear una idea nueva o creo sobre lo que existe? O sea, son todas cosas que a mí por lo menos me disparó el amor por los objetos y esta disciplina. Y llegando al mundo bueno, después del amor, del juego y del celebrar, enseguida descubrí, digamos, por todas estas investigaciones, lo que en realidad a mí siempre más me interesó y lo que yo intuía por venir de la comunicación y no ser diseñadora, que a mí me gustaba de los objetos y el diseño. Y que es que los objetos tienen alma, o sea, algo que los antropólogos básicamente llaman maná. O sea, los antropólogos estudian una cierta energía, digamos, que tienen los objetos, que lo llaman alma, numen, no, maná, o un brillo especial, es una energía que irradian y que hacen que algunos objetos nos interesen y otros no, a cada uno en especial, tiene que ver con esto que ellos denominan maná. Entonces, en ese camino, digamos, de investigar todo lo que tiene que ver con la energía, el numen, el aura, el maná, di con dos autores que en realidad a mí siempre me habían fascinado, que es Joseph Campbell, tal vez alguna vez lo escucharon, y si no, es una deuda así súper pendiente, que es un mitólogo, y Carl Jung, médico psiquiatra, y ambos en realidad siempre hablan ellos muchísimo de que en realidad el mundo que nosotros vivimos es súper profano, o sea, muy racional, y que nos hemos olvidado de todo lo sagrado que tiene nuestro mundo y que es lo más verdadero. Entonces ellos se dedican su vida, casi ambos, a explicar todo lo que hay de sagrado, digamos, en el mundo en el que vivimos, y particularmente Campbell en qué arquitecturas o pinturas tienen y demuestran que hay algo más allá que tiene que ver con la persona que lo creó y que produjo esa energía y esa luz o chispa casi divina que tienen ciertos objetos y que hacen que nosotros nos llamen la atención, los amemos y querramos estar en contacto. También si les hago un ejercicio y les digo, bueno, frente a un examen, frente a una cita con un chico o una chica, seguramente se ponen ese pantalón especial o esa, más allá de que me quede bien tal o cual color, ¿no? Uno tiene como esos mecanismos de, yo digo, de protección, de empoderamiento. Esos son los talismanes, digamos. Ahí empecé como a investigar todo lo que tenía que ver con el talismán, que es un objeto en particular. O sea, los objetos todos tienen una energía particular, pero hay algunos que tienen como una sobrecarga de energía y que son los talismanes. Los talismanes, dice esta autora, Clarissa Pinkola-Estetz, son recuerdos de lo que es sentido pero no es visto, de lo que existe pero que no hay evidencia inmediata. De nuevo, el numen talismánico es lo que nos recuerda, lo que nos dice el que ve antes. ¿Vieron como la intuición que uno sabe, pero a la vez no sabe y no lo puede explicar, pero siente? Bueno, eso es lo que produce un talismán. Hay objetos que por ser heredados, porque alguien nos lo regaló, un abuelo, un papá, entonces lo tengo cerca de mi cuerpo. Y a mí me preguntan un montón, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es? ¿Es algo esotérico? ¿Uno le otorga poder a ese talismán por alguna razón? Y no, es mucho más sencillo. O sea, ese objeto que a mí me da confianza por la razón que sea, o porque lo construí yo, o porque alguien importante me lo regaló, con el solo hecho de a mí darme esa seguridad y ese amor, ya me está empoderando. Entonces eso es lo que da poder a un talismán. No hay tal cosa de brujería o esotérica. Bueno, por el camino del talismán, por supuesto, yo me metí a investigar, que siempre me interesa América Latina, que es mi especialización siempre, el tema de, bueno, en América Latina tenemos todo tipo de talismanes, no los personales y también los de pueblos originarios, y por ese camino, bueno, yo seguí investigando a la muñeca como talismán. ¿Por qué? Básicamente porque
Las muñecas están probadas, vieron que ustedes cuando viajan en cualquier ciudad del norte o si van a México, que están las quitapenas, o si van a Jujuy en la Argentina, están este tipo de muñequitas. Bueno, en realidad no son un souvenir turístico. En realidad para los pueblos que las conciben es importante que sepamos que tienen valor de talismán. ¿Y cuál es el valor y el poder que dan? Que hay muchas mujeres acá, el de transmitir la intuición a la mujer. O sea, de generación en generación y de madre a hija se construyen las muñecas de este tipo, con semillas, con lana, con telas, para transmitir la intuición de madres a hijas. Entonces, a mí, imagínense, o sea, siempre me sigue como fascinando el universo de los objetos cada vez más, porque encuentro relaciones todo el tiempo con lo humano y las personas, ¿no? Por eso yo digo que mi mirada es más antropológica siempre del diseño, porque hay un mundo por descubrir, tal vez no del clásico diseño, ¿no? Del paradigma así moderno del diseño que nos vendieron del norte, ¿no? Y más propio nuestro. Por eso también a mí me encanta explicar que mi mirada en el diseño, y tal vez tiene que ver con el medio con el que trabajo o mis propios intereses, es una mirada desde el sur, ¿no? Cuando yo empecé con estos temas, me pasaba que siempre teníamos como una mirada del paradigma de país muy industrializado, ¿no? Con grandes tecnologías y materiales, cuando en realidad nuestro contexto va más a esto, ¿no? Al trabajar con las manos, sin grandes industrias ni tecnologías. Un diseñador tiene un montón de posibilidades, pero no tal vez en un paradigma que pertenece a un país súper desarrollado. Entonces, a camino de la artesanía, el trabajar en diálogo con artesanos, también hay grandes posibilidades. Y de nuevo, la artesanía presenta una energía espectacular. ¿Por qué amamos ciertos objetos artesanales? Seguramente porque está la huella de esa persona que al trabajarlo de una manera manual lo interpretó. Hay un autor que se llama Octavio Paz, que seguramente han escuchado, han leído en algún momento, que él dice estas dos frases que a mí me parecen maravillosas del mundo artesanal, ¿no? Entre el tiempo sin tiempo del museo y el tiempo acelerado de la técnica, el artesanato palpita el tiempo humano. Y los objetos del artesanato pertenecen a un mundo anterior a la separación entre lo útil y lo bello, ¿no? Por ahí viniendo del diseño, el primer conflicto siempre es, bueno, no, yo voy a trabajar para la industria, en realidad yo no tengo nada que ver con la artesanía ni con el mundo artesanal. Y en realidad uno tiene mucho que ver en nuestro país con el universo de la artesanía, con el trabajar con las manos, y en el mundo también esto está probado, ¿no? Se caen un poco varios paradigmas por un tema de sustentabilidad y un montón de cuestiones y nos comienza a importar la artesanía. Entonces, bueno, por todo ese camino yo siempre elijo, y por estos gustos que me gusta investigar y atravesar, mirar y tener la mirada desde el sur del mundo, ¿no? Durante mucho tiempo, a mí como periodista especializada en diseño también me preguntaban, ven que uno como periodista hace muchas preguntas, pero generalmente nos preguntan también mucho a nosotros, casi como acusación a veces, ¿no? Entonces me preguntaban por qué a mí me interesaba, digamos, estas cuestiones de la artesanía, y en realidad cuál era la característica cuando yo viajaba a dar una charla o a participar de algo, y cuál es la característica del diseño argentino. Es la clásica pregunta así obvia, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué hablo? Del cuero, de la lana, ¿no? Y en realidad yo siempre decía, no, eso no es suficiente. La verdad que no me parece que nos identifique para nada. Y con el tiempo, después de meditarlo, investigar, siempre me puse a pensar y digo, la verdad que viniendo de la periferia tenía otra colega que hablaba de que nosotros en el sur del mundo tenemos tortícolis intelectual. ¿Qué significa esto? Que estamos siempre como mirando al norte, admirando, ¿no? Lo que se hace en Nueva York, en Milán, y como con esa menoscabo de país colonizado, ¿no? Que somos siempre pobres, que tenemos las peores cosas, que siempre estamos limitados, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, la verdad que tiene razón, y siempre estamos como mirando lo que no tenemos y no lo que sí tenemos. ¿Y qué es para mí el ADN nuestro? ¿Qué tenemos? Bueno, lo primero para mí, el mínimo recurso que yo siempre digo, jugando con las palabras, que es el máximo, la imaginación. O sea, nosotros en Argentina y en Latinoamérica en general somos absolutamente recursivos. O sea, todo el tiempo le buscamos la vuelta a un montón de cuestiones, ¿no?
también tenemos, bueno, este es el mapa invertido de Joaquín Torres García, que él también se impuso hace unos años, hace muchísimos años, y dijo, ¿quién dijo que el mapa es así? Yo lo voy a invertir y bueno, ¿quién está en el norte y quién está en el sur, no? Entonces, a mí me fascina pensar todas estas cuestiones y ver, ¿no? Yo siempre hablo de la ecosofía en vez de la ecología, que tiene que ver más con un término hindú que habla de amar la naturaleza, no de una manera paternalista creer que la protegemos. Me encanta hablar del binomio diseño y artesanía, digamos que tiene más que ver con todas las cuestiones que a mí me interesan y los diseñadores entrando en diálogo con poblaciones vulnerables, con artesanos. Y esto crea nuevos escenarios y un nuevo paradigma para mí en el diseño, donde de nuevo lo que más importa es la persona más allá de los objetos, ¿no? Y sobre todo, siempre en este nuevo paradigma, a mí me interesaba demostrar que, sobre todo nosotros, en este nuevo paradigma somos pioneros, ¿no? Hay un montón de cuestiones como el comercio justo, como cuidar el planeta de una manera responsable y respetuosa, que nosotros al sur del mundo, a través de los pueblos originarios o mismo de un montón de otras poblaciones, hemos sabido hacer. Y hoy me parece que es momento de plantarnos frente al mundo a nosotros mostrar lo que tenemos en valor y no estar copiando fórmulas, ¿no? Entonces, en la artesanía, en el trabajo con las manos, en un trabajo más responsable con el ambiente, en el disfrutar de la naturaleza como disfrutamos nosotros en nuestro país, que la tenemos mucho más cercana, en justamente estar buscando técnicas y rituales, ¿no? Acervos que son siempre materiales e inmateriales, saber de historias, ¿no? El contacto que nosotros tenemos en Latinoamérica entre nosotros, que no es tan frío. Creo que todo eso hace... Bueno, esta es una arquitecta italiana que vivió muchos años en Brasil, Dina Bobardi, y ella decía que era necesario comenzar por el principio y trabajar en un mundo de consumo, o sea, de objetos, de diseño, pero que resonaran en nuestro corazón, ¿no? Que nos dejaran algo, de nuevo, el alma de los objetos, objetos con los que uno quiera convivir. Entonces, todas estas cuestiones como el consumo desmedido, el materialismo, que también se le achacan al diseñador, ¿no? Y que lo hacen considerarse una profesión a veces totalmente prescindible o mala, se revertirían, ¿no? Bueno, yo con esta mirada del sur, por eso para darle fe, que no es extraña, he podido presentarle y viajar a varios lugares. Ahora hay una mirada como más condescendiente, por suerte, en descubrir que nosotros tenemos nuestras propias recetas. Así que pude participar de esta muestra que se llamó New Territories, que fue en Estados Unidos, donde hablaba de estos nuevos escenarios para el diseño desde el sur del mundo. También pude ir al Victorian Albert Museum, que queda en Londres, que es para mí mi museo favorito, a dar talleres sobre las muñecas como talismán y descubrir que las mujeres inglesas se fanatizaban y cuando uno habla de valores esenciales de la vida siempre toca el corazón y el alma de las personas, sean del lugar que sean. Así que en realidad creo que es una fórmula así como muy posible al sur. Esto es lo que les comentaba del Victorian Albert, que fue un día que se dedicó a Latinoamérica y que participaron muchos artesanos y diseñadores y artistas de Argentina. Y fue así como muy interesante en un museo que ven que es precioso, enorme y bueno, de algún modo es como la meca para los diseñadores en algún punto. Entonces se puede llegar con lo propio. Y para finalizar, un poco les contaba al principio cuáles eran las definiciones del diseño, esto de generación de interfaces, ¿no? Si uno va al diccionario, que es algo que somos bastante fanáticos los periodistas y la gente que nos dedicamos a la comunicación, en inglés la palabra design funciona como sustantivo y como verbo. Eso me parece básico, alguien que estudia la carrera que lo sepa, ¿no? Y que lo tenga en cuenta. Entonces, como sustantivo significa, entre otras cosas, propósito, plano, intención, meta, esquema maligno. Ahí no estaría tan bueno, ¿no? Como que uno está trabajando en algo para no hacer el bien. Una conspiración. Como verbo, to design significa tramar, simular, proyectar, estamos de acuerdo, esquematizar, configurar. Digamos que yo leyendo esto, digo, bueno, en realidad tienen connotaciones, algunas definiciones un poco negativas, no tan positivas. Pero si vemos el origen latino, o sea, siempre llevando yo agua a mi molino, que es lo que me interesa en Latinoamérica, el origen de la palabra es latino y contiene el término signum, que significa, también viene de la palabra alemana, algo así como designar.
Entonces yo con este juego de palabras digo, bueno, me parece que es hora que las nuevas generaciones de proyectistas designen nuevos valores, señalen nuevos caminos para el diseño donde esté presente más todas estas cuestiones, ¿no? Las personas, el alma que tienen, esa energía que tienen que tener los objetos. Por último, y antes de terminar, me permito decirles mi definición del diseño, no siendo diseñadora, siendo periodista. Para mí, diseño es emoción. A mí, desde que empecé a dedicarme al diseño, me interesa el diseño porque amo los objetos con los que convivo, no me dan lo mismo. Amo atesorar talismanes de la suerte, desde un anillo, una pulsera que me regaló alguien. Amo convivir con ciertas artesanías que me he comprado en viajes o que le conozco el detrás de escena. Me emocionan muchísimo ciertos descubrimientos que hacen para la salud los diseñadores y que cambian muchísimas vidas. Entonces, para mí, diseño es eso, es emoción. Me manejo con el diseño desde ese vínculo, ¿no? Desde esa relación. Y ahí vuelvo con unas frases al periodismo, ¿no? Que es mi profesión. Este es de un periodista que yo admiro mucho, es una persona que ya falleció, y él dice que no hay periodismo posible al margen de la relación con los seres humanos. La relación con los seres humanos es lo que es imprescindible de nuestro trabajo, la empatía. Entonces le encuentro todo el sentido porque tanto como en mi carrera de periodista como desde el diseño, a mí siempre lo que me interesa es la relación con las personas y de ahí la relación con los objetos. Y por último, Cebrián, que es otro periodista, él dice que el periodismo no es una forma de ganarse la vida, es ante todo la manera que uno tiene de ver las cosas, ver el mundo. Tal vez caprichoso o no, mi relación con los objetos es absolutamente empática y desde su energía. Entonces, por eso me pasé varios años de mi vida, casi 15 ya voy investigándolo. Y por último, yo siempre digo esto, y sobre todo para las nuevas generaciones, que en un mundo globalizado que pide identidad a gritos, ¿no? En un espacio saturado de objetos que reclama innovación genuina, ¿no? Una innovación que tiene que ver con estas cuestiones que les contaba antes, ¿no? Y no la cosa superficial de crear y traer nuevos objetos al planeta. En un planeta arrasado y en estado de emergencia que necesita de nuestro cuidado y respeto. Son obviedades, ¿no? Lo que estoy marcando. En contextos frivolizados que necesitan llenarse de significados, contar historias, volver de nuevo a antiguos ritos, a valiosas creencias, ¿no? Estos son algunos. En un mundo tecnificado que necesita volver a lo esencial. Ya sabemos, no voy a hablar de cómo la tecnología atraviesa nuestras vidas todo el tiempo y eso es positivísimo y también tiene sus cosas negativas. En un sur empobrecido, porque eso es clave, que necesita de la sustentabilidad, de intercambios justos, de trato igualitario para la mujer. Creo que con todo ese escenario que ustedes bien conocen y es bien concreto de nosotros, el diseño necesita de una ética y una estética, pero básicamente una ética para trabajarse. Y me gusta esta frase creo que el único teórico del diseño que me interesó siempre, que es Guy Boncier, que él dice que el diseño es una invitación al hacer pensando y al pensar haciendo. Así que después de 15 años de trabajar, en mi caso, investigando y también haciendo, pero más que nada escribiendo e investigando, lancé mi libro que se llama El alma de los objetos, que tiene que ver con todas estas cuestiones que les estuve contando y desde una relación así absolutamente energética y de alma con el mundo de los objetos y el diseño. Muchas gracias.